Pues buenas holísticos, aquí estamos en Piki Podcast y vamos a hablaros sobre Siddhartha, un libro que se ha leído mi compay y que es la más de interesante. Él en esta ocasión nos va a transmitir ideas de valor para que podamos lucrarnos y aprender sobre todos los conocimientos que ha estado adquiriendo estos tiempos. ¿Alguna presentación que quieras hacer sobre el contenido? Pues nada, simplemente lo primero aclarar que voy a explicar y voy a expresar lo que yo he entendido y las conclusiones que yo he sacado, pues leyéndolo, experimentándolo personalmente y luego pues estudiando diversas facetas que me han interesado. Pero eso, sobre todo voy a contar experiencia personal y conocimientos que yo he podido sacar valiosos de él. No voy a contar pues la clave maestra del libro, ni hacer la review definitiva, ni resolver la vida de nadie. Seguro que no lo voy a contar mejor que cualquiera que se haya puesto en YouTube a contarlo. Pero bueno, para eso estamos aquí. Eso es. Para hablar un rato de Siddhartha. Y nada, y espero que os mole. Lo primero que decir, ojalá resuelvas la vida de alguien. Ojalá. Pero bueno, vamos a ir tocando un par de temitas. El primero sobre el que te voy a preguntar es, pues, ¿cuál es el camino de Siddhartha? Un poco, cuáles son sus hazañas y su recorrido. Bueno, pues... a ver, va a ser un vídeo con spoilers. Porque si no, no se puede contar la historia bien. Pero el camino de Siddhartha es un poco el camino de todos los chavales de 20 a 30 años. Crisis existencial, descubrir cuál es el lugar de cada uno en el mundo y sobre todo el punto del que trata Siddhartha es pues el descubrimiento de conocerse a uno mismo en el factor espiritual con respecto a las demás cosas. ¿Y Siddhartha cómo lo vive? Pues Siddhartha lo vive desde el aprendizaje y desde pues y sobre todo sin seguir pues ningún dogma y sin seguir ningún conocimiento como verdad absoluta, sino simplemente pues es un alma experimentando la realidad y sacando sus propias conclusiones, siendo alumno de absolutamente todas las cosas que le puedan interesar o con las cuales crea que se pueda conocer más a sí mismo. Pero sobre todo es alguien que no tacha nada como verdad absoluta y entiende que el camino está en, pues eso, en el propio camino de descubrirse y ir sacando sus conclusiones. Antes comentar que, pues eso, que es un libro escrito por Hermann Hesse, que era un autor alemán que tuvo una vida un poco extraña y complicada, y el libro viene a raíz de un viaje que hizo pues a la India con un amigo suyo que era pintor, en una etapa de su vida en la que había tenido su tercer hijo y tenía pues una relación complicada con su mujer. Hace un viaje de varios años por India y por Asia, luego vuelve a su casa y cuando en una etapa ya de ser más mayor, en la que tenía ciertas enfermedades de visión, pues hace un viaje virtual, un viaje imaginativo por India, en el que en él escribió varios libros y entre estos Siddhartha. Y me parece cool que sea un libro que nace de un viaje imaginativo, ¿sabes? Un viaje de que él no ha estado ahí, no ha visto el río ni ha visto los conceptos de Siddhartha, pero ha tenido la capacidad de imaginárselo y crear ¿sabes? Una obra que parece tan real que cualquiera diría que ha ido pues a India a estudiar la ciudad en la que se desarrolla y no sé, y la gente que hay por ahí, que seguramente les conociese porque ya había hecho un viaje, pero mola que sea imaginativo. Es curioso. Es curioso, algunas mentes maestras, que pueden plasmar una historia como si fuese la realidad y que todo es su cabeza. Esto sobre todo me resuena Tolkien. Se montó un mundo muy vasto con El Señor de los Anillos. Ya, también imaginativo. Muy vasto, muy vasto. Y con simbolismos y significados y todo. Bueno, has hablado un poco del camino personal, pero
el camino de Gyudra, ese camino, el camino atado a todos los demás, eso tiene algo diferente aparte de lo que has comentado de la búsqueda que todos tenemos entre los 20 y 30. Justo, tiene mucho que ver porque todo depende desde dónde lo haces. Y como he comentado antes, Siddhartha lo hace desde no estar atado pues a ningún dogma ni a ninguna verdad absoluta, ni a nada, solo a él mismo. Y siendo fiel a sí mismo y lo que considera verdad, lo que considera mentira, y lo que considera que le ayuda, lo que considera que no le ayuda. Pero Yovidna, que es un amigo suyo, el cual se podría decir que al principio de la historia es una especie de seguidor suyo, su mejor amigo, pero sobre todo un seguidor, porque Como tú conmigo, ¿no? no me siento identificado con Yovidna. Porque Vale. lo que Por si acaso, por si acaso. sería más como tú conmigo. Vale. No. Yovidna y Siddhartha en verdad son muy diferentes a nosotros. Porque Yovidna está atado todo el rato a las personas. Y está todo el rato atado a no seguir su propia realidad, sino seguir la realidad de otras personas. Y aquí se ve sobre todo representado cuando se separan los caminos de Yovidna y Siddhartha, que es en el momento en el que pues conocen a Gautama, que es pues el Buda. Y es un ser iluminado, el cual fascina a los dos, y por el cual Yovidna se queda absolutamente embaucado y se une pues a los seguidores de Gautama. Y ahí se separan sus caminos porque Siddhartha no es absolutamente seguidor de nadie, sino de sí mismo y de su verdad. Así que bueno, en ese camino se separan, pero lo gracioso y lo interesante del camino de Yovidna, que es pues atado a los demás, es que los dos están buscando la iluminación, pero la iluminación no la puedes encontrar siguiendo a nadie que no sea a ti mismo. Por eso Yovidna no encuentra la iluminación hasta que nuevamente al final de la historia se encuentra con Siddhartha, spoiler, y como en ese momento Siddhartha, por seguirse a sí mismo y su propia verdad, se separa de Yovidna, y Yovidna pues decide estar con el Gautama. Y eso, y es desde donde lo hace sobre todo, porque Yovidna lo hace desde él con respecto a los demás, y Siddhartha lo hace con él respecto a nada y nadie, y también por el contrario absolutamente a todo, solo a sí mismo. Y no sé, y eso es lo que ha apuntado de Yovidna, que es como un personaje que va orientado sobre todo a eso, a descubrir como la espiritualidad desde ese camino. Mola porque todos los personajes tienen un camino propio y todos los personajes tienen un final también. Está guay. Y más en relación a la parte de la historia relacionada con el río. Con el río. Yo creo que antes sería interesante tratar, así como resumen un poco del viaje de Siddhartha. Vale, esto sí. Porque el río realmente es una metáfora. El río es la primera vez que aparece, es cuando Siddhartha, en esa búsqueda espiritual, decide fugarse con el permiso de su padre, irse de la casa y del pueblo y irse con los brahmanes, que son gente que busca la espiritualidad desde el desapego a todos los placeres, como la comida, como la ropa, como la sexualidad, como el tener hogar. Son errantes absolutos de buscar la espiritualidad con sus técnicas. Pero ¿qué pasa? Que Siddhartha tampoco encuentra en ellos ninguna enseñanza que le acerque más a la iluminación o a su camino personal. Y en este proceso de que Yovidna y Siddhartha oyen sobre Gautama y van a la ciudad a verlo, pues en este proceso pasan por un río en el que hay un barquero. Bueno, creo que es la siguiente parte de la historia, porque Yovidna ya no está ahí, se ha ido con Gautama,
pero Siddhartha pasa por un río y pasa por él, ¿sabes? Junto a un barquero, que se llama Vasurbeda. Pues pasa por el río, se dirige a la ciudad, y lo que estaba buscando Siddhartha en ese momento era, pues, experimentar algo que le acerque más a la espiritualidad o a su esencia. Y como está justo en una etapa de la vida en la que la sexualidad florece, pues va en busca de ello. Y bueno, llega a la ciudad. Eso es otro tema, el tema de la ciudad. Pero después, cuando se pierden los placeres de la ciudad y en los, como ellos les llaman, hombres niño, que son los hombres regidos por el deseo y por el desenfreno y por la apariencia también, pues vuelve a pasar por el río, pero esta vez no pasa por encima suyo, sino que se detiene a la orilla del río y no cruza a la otra orilla. ¿Y por qué es interesante que no cruce a la otra orilla? Porque son como... O sea, el río lo que representa es romper la dualidad del pensamiento y la dualidad que tenemos como intrínseca en la naturaleza de la realidad, que existe una especie de dualidad. Y bueno, y en el budismo pues viene a decir que esa dualidad realmente no existe, sino que es más un conjunto, una unidad de todo, ¿sabes? El universo en sí mismo. Pues que no cruce a la otra orilla es gracioso porque no avanza de un sitio a otro, sino que se queda en donde está consigo mismo. Y justo cuando se queda consigo mismo a orillas del río es cuando pues nuevamente se encuentra al Yovidna y cuando entiende que aquel barquero que le había llevado la primera vez pues es una persona iluminada y es una persona de la cual Siddhartha quiere aprender, pero es una persona que no le puede enseñar nada porque es una persona que todo lo ha aprendido del río y el río termina y acaba siendo el maestro definitivo de Siddhartha y el que le acerca a lo máximo a la iluminación, pero es una enseñanza que no es expresada con palabras ni con conceptos, es expresada con sensaciones y con experiencias, y es un aprendizaje el cual hace Siddhartha interiormente. No son técnicas y no son conclusiones y no son pensamientos filosóficos, es simplemente Siddhartha escuchando las voces del río, como le llaman, y pues y dándose cuenta de que realmente la dualidad, cuando eliminas el concepto, por difícil que sea, que evidentemente pues no tenemos la clave, si no, no sé dónde estaríamos, pero cuando Siddhartha por fin consigue eliminarla, pues entiende que el río en sí no es dualidad en absoluto, sino que es una misma cosa y representa todo. Representa una orilla, representa la otra. Representa el agua en movimiento, representa el agua estancada. Representa a los humanos también, porque es algo que está en movimiento constante, que ha estado, que estará en el futuro en alguna parte, en el pasado estuvo en alguna parte, ahora está en la parte en la que Siddhartha se encuentra del río, pero es algo que desembocará el mar, es algo que se evaporará, es algo que subirá, o sea, está arriba y abajo, es algo que caerá, es algo que fluirá y es algo que encontrará su propio camino para desembocar de nuevo en el mar y volverse a evaporar. Es un ciclo, al fin y al cabo. Y nada, yo creo que esa es la importancia del río en la obra. ¿Sabes? Bueno. Explicar el Om. Explicar el Om. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, es lo mismo, pero es otra cosa. Ah, vale. Que bueno, todos somos agua y la verdad es que es buena metáfora, porque lo que tú has dicho, al final las cosas que nos pasan a los humanos, nunca lo había visto así, pero se parecen a un río.
¿Y qué tiene que ver el Om? Pues el Om, lo que yo he entendido es que pues es un mantra del hinduismo, el cual pues viene a representar de romper el dualismo otra vez, la unidad absoluta, porque es un sonido que, como antes hablábamos, realmente es A-U-M, Aum, pero se representa como Om porque se, se emite la A y es un sonido que se hace hacia el interior, con lo cual, pues, para Siddhartha y en esta obra, y en budismo y en hinduismo, se representa como, pues, no estar realmente separado del resto ni de nada, sino formar un conjunto y, y, y formar, pues eso, una unidad y un círculo, que no tiene ni principio ni fin, y bueno, y es una misma cosa. ¿Y nos podrías hablar un poco de conceptos sobre el hinduismo en relación sobre todo pues a la Maya, a Brahma, a Atman y a Sansara y la rueda del Sansara y todo esto? Bueno, estos cuatro en específico. Pues son cool, porque o sea, las palabras cuando las utilizamos en castellano, realmente tienen significados, pero el significado es algo que le hemos dado al utilizarlo. Y el significado, pues en otros idiomas, son cosas diferentes. Se puede hacer una traducción, pero, pero no significa que sean lo mismo, porque no lo hemos utilizado exactamente para lo mismo y no se han desarrollado igual. Y el Atman, por ejemplo, en la obra es súper importante porque es lo que Siddhartha entiende que todo el mundo tenemos, que viene a ser algo como el alma o la experiencia propia. Y ese Atman, eh, cuando... O sea, y ese Atman que eres tú, tiene que encontrar la manera de conectar con el Brahma, que pues es la unidad de todo, es el Om. Pero el Atman y el Brahma necesariamente, o sea, necesariamente no son cosas diferentes. Son la misma cosa, porque cuando entiendes que todo fluye ahí en el samsara, que es la rueda de la vida, y el fluir de las cosas, pues todos somos como una misma cosa. Porque realmente, ¿dónde estaba tu Atman o tu alma antes de que tú mismo siquiera existieses? Es curioso, los budistas dicen que seguramente pues en otro cuerpo o viviendo una vida pasada como animal, pero realmente visto desde un punto de vista pues más científico, tus partículas sí estaban en otro lugar y que ahora seas el conjunto de ellas, estés experimentando de una manera en la que te puedas identificar con un alma, no separa de que formes parte del Brahma, que es el todo. Y es cool entenderlo así. Y luego está el... ¿Cuál otro concepto había? A ver, déjame hacer un apunte. A ver, un apunte. A ver, yo la verdad lo del Brahma y el Atman lo entiendo un poco como si nosotros fuéramos una fractalidad del universo. O sea, como que el universo para desidentificarse de sí mismo y poder estar, bueno, sería más identificarse con otras cosas que no son el mismo. A lo mejor se envuelve en un arma, en un fractal, ¿no? El Atman. El Atman, eso es. Como que el Brahma sería un fractal de la totalidad, que un fractal quiere decir que está en una parte, están todas las partes. O sea que en un fractal del todo, pues está el todo también. Yo lo entiendo un poco así, como que nosotros utilizamos el Atman para poder identificarnos con una parte de ese todo y con un fractal, pero al final no dejamos de ser nunca el todo. Y bueno, luego lo otro era un poco sobre el samsara, que no has hablado mucho, que es la rueda de la reencarnación y de la vida. Y me da curiosidad, porque bueno, eso ya está un poco visto, pero cómo lo extrapola a nivel, bueno, en comparación con la Maya. ¿Qué importancia tiene la Maya
dentro de la rueda del Sansara, que es como la ilusión, ¿no? El Maya. Justo, al fin y al cabo, pues en budismo el samsara, bueno, en una parte del libro, de hecho, cuando Gotama está muriendo, pero es un Buda, es un ser iluminado. Cuando eres un ser iluminado, necesariamente no tienes que volver a reencarnar. Puedes decidir hacerlo, pero, pero por eso la gente quiere ver morir a un ser iluminado, porque es como un evento importante que no pasa siempre y es un ser el cual, pues se podría decir que ha derrotado a la ilusión y ha conseguido ver la realidad pues lo más fiel a sí mismo posible y eso pues le permite no reencarnar. Que si es verdad o es mentira, eso no entra ahora porque estamos hablando del libro y lo que cuenta. Pero sí, el Maya en verdad es curioso porque es fácil perderse pues en la ilusión y, y hasta qué punto creemos que no estamos perdidos en la ilusión y hasta qué punto estamos absolutamente perdidos en la ilusión. Eso es algo que solo uno puede pues, descubrir dentro de sí mismo. Y bueno, la obra trata el Maya sobre todo en la faceta en la que Siddhartha va a la ciudad y entiende que las personas que viven en la ciudad están pues en una especie de ilusión, ¿sabes? O sea, están soñando, están como en ensoñación, dejándose llevar pues por los placeres o dejándose llevar por el juego del dinero. Y es algo que Siddhartha entiende y que por no, o sea, y que por querer vivirlo, pues como una experiencia, se acaba perdiendo. Con lo cual, o sea, es algo peligroso para su vida. Pero al final de esa etapa, el descubrimiento que hace, pues como para liberarse de esa ilusión, es... No me acuerdo. Algo relacionado con el Om. Em, estaba Siddhartha, ya habiendo pasado muchos años, en su mansión y representan el Maya y a Siddhartha perdido en el Maya como un pájaro pues encerrado en su jaula. Y además este es un pájaro encerrado en su jaula que tenía pues en ese momento la pareja sexual de Siddhartha. Y que cuando Siddhartha se fuga de la ciudad porque entiende que no es lo que en esencia quería y que se ha perdido en ello y no ha ido en pos de pues, su descubrimiento personal, la pareja sexual de Siddhartha libera al pájaro de la jaula. Y, ya me acuerdo. Vale, era porque Siddhartha ve al pájaro y cree que está muerto. Y se identifica con el pájaro. Y entiende que pues, ha muerto dentro de una jaula y dentro de, pues, como una... Simulación. Efectivamente, Ah, eso iba a decir. Justo. Y bueno, y cuando Siddhartha se fuga y no le dice nada a nadie y se va ahí al río, pues la pareja de Siddhartha libera al pájaro y bueno, y es como la representación de que para lo que está hecho el pájaro es para volar en libertad y y para hacer sus cosas de pajarito. Y Siddhartha también está hecho para descubrirse personalmente y no estar atado pues a toda esa ilusión de creer que tienes que tener o creer que tienes que tienes que conseguir o creer que te pueden quitar o creer que lo que realmente quieres es lo que te han dicho o perderte en el deseo sexual. Y no sé, y es una etapa de Siddhartha que le sirve para encontrarse más a sí mismo, pero sobre todo para saber identificar este Maya y esta ilusión y saber alejarse de ella. Y bueno, es el aprendizaje que saca sobre todo Siddhartha cuando va a la ciudad.
¿Y nos podrías hablar un poco lo que tiene que ver con este, pues con este libro al final, un poco la identificación con el ego, la extrapolación al río en este aspecto y esos matices? Pues sí, al fin y al cabo el ego está muy relacionado con el maya porque hasta qué punto queremos lo que creemos que queremos. No sé, yo no lo sé, pero sé que Siddhartha lo que quiere es descubrirse personalmente y que el ego es algo que desde, desde pequeño parece vencer porque pues Siddhartha es una persona súper divina y pues que parece que está en conexión, tiene gracia como gracia caída del cielo. Y, y eso supongo que lo extrapola Siddhartha a creer, o sea, identificarse consigo mismo hasta el punto de, pues, de creerse alguien divino. Y ahí el ego, sobre todo, se representa en la etapa de estar en la ciudad, porque pues ve que es una persona pues muy capaz de tener las cosas que a los que la gente de la ciudad o los hombres niños, como les llama, les cuesta obtener o les cuesta tener todos esos placeres. Pues el ego no lo encuentra en el río, luego cuando va al río, porque, porque en el río no existe o sea, no existe la identificación. Cuando en la etapa en la que Siddhartha se pone a estudiar el río con su colega barquero, el Vasurbeda, eh, pues tú no puedes estudiar el río independientemente. Tú no puedes identificarte con ninguna parte del río porque el río en sí mismo es un todo. Y, y no sé, y entiendo que el ego pues no puede existir en esa etapa de la vida de Siddhartha porque, porque entiende que en la verdad pues no existe sobre todo la identificación y sobre todo el que lo tenía apuntado el justo la identificación en el río, realmente qué es el río y sobre todo la identificación en el ego. La identificación viene a decir que, que uno es igual o sea, igual a uno mismo. Y ahí está el aprendizaje de Siddhartha, porque los placeres con los que se identificaba o los negocios que hacía eran igual a Siddhartha. O sea, era lo que estaba buscando Siddhartha. Y entiende en el río que, pues que el río es, por eso le enseña, por eso es capaz de enseñarle, porque el río es completamente pues fiel consigo mismo. Y, y entiende que la forma de encontrarse a sí mismo pues es dentro de él. Y el aprendizaje que saca de la etapa de estar en el río es que cuando se encuentra a sí mismo dentro de él, al final de la historia, se ve reflejado pues en todas las personas y en todos los animales y en todas las cosas, que es lo que le sirve como una especie de espejo a Llovizna para darse cuenta de que, bueno, para iluminarse. Y es guay porque cuando Siddhartha se encuentra a sí mismo es parecido al concepto de los cuatro acuerdos porque permite que los demás se reflejen en él, porque él tiene la capacidad de pues de reflejar absolutamente todo porque está en conexión y está sabiendo, ¿sabes? Y está siendo igual a sí mismo, como el río y como el Gotama y ahí es donde encuentra la enseñanza Yovidna para iluminarse, no en las palabras y no en los conceptos, sino en la experiencia de ver reflejado todo
en Siddhartha. Y es como, ahí hace, o sea, es imposible realmente pues que de repente se le ponga cara de tigre o cara de otra persona a Siddhartha, porque, bueno, es un autor de un libro que se ha inventado y se ha inventado la situación, pero es súper simbólico porque al final de la etapa, al final de la historia, Siddhartha al buscarse a sí mismo y al encontrarse, pues descubre que también es todo, y todas las personas y los animales. Y ahí es donde encajo yo al ego y entiendo que al final consigue matarlo y consigue desidentificarse de él. A mí me gusta el concepto de amastrar al ego, a lo mejor, porque yo creo que el ego en cierto aspecto nunca se va a ir, pero es tenerlo controlado. Al final el ego te puede coger el brazo sin que tú te des cuenta, pero también lo puedes utilizar para no querer tirarte por un precipicio o para tener tus cosas y poderlas utilizar para otros asuntos mayores o yo creo que van por ahí los tiros. Pero es curioso lo del río porque al final yo lo veo bastante como con el fractal, por así decirlo. O sea, alguien que está mirando al río de una forma ilusoria, eh, identificado con el ego, que para mí el ego es como la dualidad, la separación, la resistencia a lo que lo contrario que es más bien la inteligencia infinita es como la unidad, la cooperación y no en la identificación o el querer para uno mismo. Entonces, imagino a alguien que mira el río con el ego, piensa, pues este río de mi abuelo de hace 200 años, tal, no sé qué, aquí se coge agua, etc. Pero alguien que lo consigue mirar profundamente por encima de lo material, al final ve la esencia del río y toda su totalidad en solo un fragmento. Yo lo veo un poco así. Y bueno, te iba a preguntar un poco, ya terminando, que nos cuentes un poco sobre la dualidad que tiene que ver con, al final, Brahma. Creo que también hay ideas de Platón reflejadas en este libro, ¿verdad? Pues, Seguramente. pues a ver qué nos dices. Pues a ver, o sea, lo que has comentado antes del río, quería decir una cosa y es que en la obra el río le representan como como algo que te cuenta cosas. Siddhartha y su amigo barquero, que Siddhartha se acaba haciendo barquero, porque es donde quiere estar realmente, escuchan al río. Y el río pues les cuenta cosas. Y en la etapa final de la vida de Siddhartha, que es cuando su pareja sexual y su hijo van a ver la muerte de Gautama, pasan por el río y en el río le muerde una serpiente a la chica, es que no me acuerdo cómo se llamaba, y se muere. Pero antes le dice a Siddhartha que aquel es su hijo. Y entonces Siddhartha ahí es donde encuentra la última etapa de la iluminación. O sea, la última etapa que tenía que pasar antes de iluminarse. Que era que él, aún así siendo benevolente con su hijo y teniendo toda la paciencia del mundo, pues el chico acostumbrado a vivir como un hombre niño y a vivir de los placeres y los lujos porque la madre era rica, se quiere fugar, trata mal a su padre y cuando se fuga, además robando la barca, Siddhartha le sigue y el río se está riendo de Siddhartha. Y Siddhartha no entiende esa parte en la que el río se ríe de él. Pero el otro, el barquero, sí lo entiende. Y la cosa es que el río se está riendo de Siddhartha porque Siddhartha está identificado con que, pues, o sea, está absolutamente identificado con su hijo. Y no entiende, pues, que el proceso de que su hijo quiera escapar no es algo que él debería impedir. Y, y bueno, su hijo se acaba yendo y Siddhartha acaba volviendo al río.
ya iluminado, porque bueno, echa un último vistazo a la ciudad, mira el jardín donde había llegado por primera vez y se ve representado con el primer Siddhartha, con el Siddhartha que vino por primera vez a la ciudad y se encontró con todo eso. Pues bueno, decide volver y, y, y también lo que me habías preguntado de la dualidad. Sí, al final lo de la dualidad. Justo, la dualidad en la obra. Bueno, la dualidad es que es un concepto que viene, o sea, viene del latín y yo lo relaciono sobre todo con el alma-cuerpo y la idea de dualidad de Platón. Pero eso es como una rama del lenguaje que hemos adoptado y que entiendo que posiblemente el autor de esta obra quizás lo haya representado de esa manera, desde que nosotros, como alma, somos diferentes a la sustancia material. Pero eso es lo que significa en latín. O sea, significa, la dualidad es, pues, la no... Bueno, un momento, que tengo aquí una captura de pantalla que he hecho. Esto. O sea, que viene a decir que los que viven una vida desde las dualidades no se desgastan en probar que su punto de vista es válido o probado, sino que construyen una realidad conjunta con sus pares. O sea, que la realidad, o sea, la dualidad en latín significa pues dos cosas separadas, pero son dos cosas que están relacionadas, como el bien y el mal. Pero en hindú o en hindi, la traducción de dualidad es advaita. Es advaita, que significa no secundidad. O sea, que significa no dualismo. O sea, que es una forma de ver un mismo concepto dual, ¿sabes? Es el concepto de la dualidad y el concepto de Advantia son como duales el uno del otro. Pero desde la rama del latín lo hemos visto como dos cosas separadas. Pero en hindi lo han visto como una cosa junta, no secundidad. O sea, no son dos cosas separadas, son un mismo proceso. Y que también eso se le llama monismo también, pero es curioso como un mismo concepto que es de dualidad y advantia en dos culturas diferentes, al final hemos acabado teniendo pues aquí culturas más relacionadas pues a la dualidad y a la identificación, y allá han tenido culturas más relacionadas a la unidad y bueno, y al Brahman y al Atman, que son conceptos muy similares al alma o a Dios pues en toda la rama occidental, pero allí es visto como una misma cosa, es el yin y el yang, es una misma cosa. Y es curioso que un autor que viene, o sea, un autor alemán que seguramente haya mamado de corrientes filosóficas occidentales. Justo, occidentales, como la dualidad la utiliza... Uy, no está enchufado. La dualidad... Ahora. La dualidad la utiliza... Ay, ¿cómo se llama el filósofo? Descartes. Y desde ahí pues se empieza a utilizar más como bueno, después de Platón, pero se empieza a utilizar más como para separarnos a nosotros del resto. Pero en culturas como aquellas no es algo necesariamente separado, y es curioso como el punto de vista que tienen de verlo, y que este autor, que es alemán, haya ido a la India y le hayan surgido estas ideas y las haya plasmado pues de una forma tan bonita en el libro.
no sé, a mí me parece un libro que en el fondo podría ser, o sea, en el fondo seguramente es descubrimiento personal y conclusiones personales del propio autor, pero también te puedes sentir muy identificado con el personaje de Siddhartha, porque Siddhartha él mismo se ve como una persona desconocida. Se le suena raro Siddhartha al propio personaje principal. Y bueno, y al menos yo me siento identificado en ese punto porque, o sea, vosotros cuando escucháis vuestro nombre o cuando pensáis en vosotros mismos, es una sensación un poco extraña porque yo entiendo que hasta que no te encuentras a ti mismo y hasta que no te desidentificas de ti mismo y estás pues en presencia y más, o sea, en no dualidad, en no secundidad, de ahí más iluminado y más consciente, pues entiendo que en ese punto, como a Siddhartha le pasa, entiende que pues que Siddhartha ya no se le hace raro porque no es algo separado del resto. Y entiendo que en Occidente, o al menos a mí me pasa, que igual nos hemos desarrollado en esta cultura que nos separa un poco de todo lo demás, cuando en verdad no necesariamente tenemos que ser o estar separados del resto. Simplemente pues se ha desarrollado esa forma de pensar y yo creo que está muy calada en cómo pensamos sobre todo. Y si fuésemos pues hindús, no sé, o si fuésemos indios, no sé qué concepción tendríamos de eso. Molaría entrevistar a un indio para ver cómo opina en ese tema, pero sí, eso es lo que pienso que trata la obra en cuanto a la dualidad y a usar conceptos hindús. Pues la verdad ha sido una información de oro. Ha sido muy buena. Buena. Se lo sabía de puta madre mi compa. Y nada, queda un podcast súper chulo, la verdad. O sea que enhorabuena. Y nada, holísticos, os mantendremos al corriente. Vamos a seguir subiendo contenido de valor, autosuperándonos. Y bueno, ¿algunas últimas palabras que decir? ¿Te vas a leer Siddhartha después de los spoilers? Yo sí. Venga, hasta luego.